Bueno, yo les decía que hoy vamos a tener un programa de lujo porque está con nosotros el doctor Rafael Marrero, ustedes saben, multipremiado economista, etcétera, 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 pero sobre todo, yo diría que hasta un investigador con causa, dejándose la piel para saber cuál es esa injerencia que quiere tener China en los asuntos de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un lujo, gracias por la invitación. Oye, esta investigación a mí de verdad, no es nada que no podamos de repente pensar que ocurre, pero ya hay hechos concretos que te demuestran que está ocurriendo. Efectivamente. Cuéntame. Esta compañía fundada por el señor Yu, que es un ciudadano chino, precisamente lleva 20 años operando bajo nuestras propias narices en este país y realizando el trabajo, digamos, sucio del Partido Comunista Chino. Sirven a los intereses del aparato político y de los intereses del país comunista que está acechando Estados Unidos. Y este señor lleva 2 décadas operando bajo nuestras propias narices y no se ha hecho absolutamente nada. Está a cargo de prácticamente minar datos, de redireccionar el tráfico de datos desde los servidores en China a Estados Unidos y también de crear estados de opinión favorables a los intereses del Partido Comunista Chino. Ahora, esto obviamente es preocupante, porque yo estaba diciendo al comienzo, después de leer el artículo maravilloso que hiciste para el Diario de las Américas, que había casi 18.000, creo que eran, ¿no? Agentes electorales a los cuales se les había tomado su identidad, sus números de teléfono, incluso los de sus propias familias, y tenían ubicaciones exactas de los lugares donde se van a celebrar las elecciones. Quiero decir, eso no se hace solo porque sí. No, estamos hablando de una campaña de minar datos y estamos hablando en realidad de 1,8 millones de empleados electorales y de todos sus familiares, las direcciones de sus residencias. 1.8 millones. Millones, es un número espeluznante. Ya lo creo. Estamos hablando de articular todo un trabajo, esto es trabajo de inteligencia, que no quepa la menor duda. Estamos hablando de ciberguerra, de recopilación de datos y de utilización de las redes sociales como formas de articular los intereses del Partido Comunista China y de su agenda de China, Made in China, 2035, que es la agenda de ellos. La agenda globalista de ellos, exacto, pero hay un punto además, o sea, ya esto se especulaba desde hace mucho tiempo, incluso en las propias elecciones del año 2020. El propio vicepresidente Pence, yo recuerdo que hizo una rueda de prensa y montó además incluso algunos twitters que hablaban sobre esta injerencia y decía: el liderazgo del presidente Trump está funcionando y China quiere un presidente estadounidense diferente. Lamentablemente descubrimos que China ha estado intentando interferir en nuestras próximas elecciones del año 2018. Esto fue un tuit que mandó Mike Pence en 4 de octubre del 2018. Y no deja de ser preocupante que a día de hoy seguimos todavía viendo que China está extremadamente interesado en que sea esta administración la que todavía perdure en el poder. Efectivamente, porque miembros de esta administración responden claramente a los intereses del Partido Comunista de China y de sus intereses. El hijo del actual inquilino de la Casa Blanca. Ahí quería llegar también a esa sombra de Hunter Biden, que hasta este momento no sabemos, Rafael, cuán implicado pueda llegar a estar. Sabemos que hizo negocios con China, sabemos, y tú nos vas a contar más en detalle, que podría salpicar incluso al propio presidente Biden. Efectivamente, porque el tema no es que Hunter Biden no existe en un vacío, no se produce en un vacío. Hunter Biden va a bordo de Air Force 2, que es el avión vicepresidencial de la República, y va justamente con su padre a China, y al desbordar, realmente lo llevan a una reunión con los financistas chinos, específicamente con Jonathan Lee, y este señor le encarga un fondo de inversiones en el extranjero, nada menos de $1.000 millones. Una persona que, con todo el respeto, lo comentábamos en la radio, no sabe hacer la O con un canuto, pobrecillo, o sea, pero no es una persona preparada, mucho menos para tener un bagaje de llevar a cabo esas negociaciones, ¿no? Totalmente incompetente, y además había sido expulsado de manera deshonrosa de las Fuerzas Armadas de nuestro propio país por el consumo de estupefacientes. Estamos hablando de una persona que deshonró el uniforme de la Armada estadounidense. Entonces, este hijo problemático del señor que está actualmente en la Casa Blanca se valió de la relación de su padre y al menos en 14 ocasiones, según demuestran las investigaciones realizadas y datos empíricos, organizó reuniones con su padre mientras él estaba haciendo negocios en el extranjero. En efecto, el hijo problemático del señor que está en la Casa Blanca es en realidad un agente no inscrito de un poder extranjero, y ese es un delito penable en este país.
Imagínate, o sea, yo creo, y además yo me imagino que en el momento que podamos tener acceso al contenido de esa computadora, si es que en algún momento el FBI se acelera, pone el acelerador de la misma forma que ha metido el acelerador para otras investigaciones, se acelera y nos dice qué había, cuál era el contenido de esa computadora, para bien o para mal. Yo creo que los ciudadanos de este país vamos a tener derecho a conocer cuál era el contenido concreto de esa computadora. Pero volviendo otra vez al tema de China, ¿qué les parece si escuchamos primero qué fue lo que dijo el exjefe de seguridad de Twitter? Porque estas declaraciones en el día de hoy han venido a poner todavía un poquito más de leña a este fuego del que estamos hablando Rafael y yo en esta noche. Vamos a escucharlo. In a nutshell, it was we're already in bed. Creo que es una preocupación muy válida el hecho de que el FBI notificó a Twitter de al menos una empresa china y organizaciones que pueden estar asociadas con el gobierno chino y que se anunciaban en la plataforma posiblemente en violación de las propias políticas de Twitter. El jefe de ventas me dijo que eso era un gran enigma interno porque estábamos ganando demasiado dinero con esas ventas sin importar a qué personas estábamos poniendo en riesgo o qué información le estábamos dando al gobierno chino poniendo en riesgo a sus usuarios. Cuando comencé a trabajar para Twitter descubrí que habían estado más de una década de espalda a los estándares de seguridad de la industria con fallas de seguridad cibernética que causa un daño real a personas reales, y esto es un gran problema para todos nosotros. Cuando presenté evidencia concreta de estos problemas, el equipo ejecutivo optó por engañar a sus accionistas, a la Junta, a los legisladores y al público en lugar de abordarlos. Bueno, y esto es Twitter. Imagínate las otras plataformas que durante muchísimo tiempo fueron capaces incluso de censurarnos a nosotros, a los ciudadanos de este país, en un país donde la libertad de expresión tiene que ser una bandera. ¿Qué nos habrá ocultado? Pero el hecho de que ellos mismos ya hablen de China y de un supuesto espía chino trabajando para la compañía, ¿a ti qué te dice, Rafael? Las cosas están empezando a destaparse, ¿eh? Está ante nuestros ojos, está desvelándose toda una estrategia de parte del Ejército Popular de Liberación, de la unidad de cibernética de ese Partido Comunista Chino, que está operando en Estados Unidos y lanza toda una guerra cibernética de desinformación, de creación de estados de opinión favorables a los intereses del Partido Comunista Chino, y está todo empezando a salir ahora, no lo pueden negar. El hecho es que además de lo que sucede en Twitter y de la censura que acontece, también crean falsos perfiles y se dedican a levantar falsos testimonios, incluso calumnias en contra de senadores de la República, como fue en el caso del senador Marco Rubio, que yo discuto en el artículo que publiqué en Diario Las Américas. Se han dedicado a crear falsos perfiles de científicos que van en contra de los intereses de Estados Unidos y resulta ser que los científicos no existen. Entonces, estas personas realmente tienen toda una maquinaria de desinformación, de propaganda cibernética y de ataques cibernéticos, y a través de plataformas como por ejemplo TikTok se dedican a seguir los pasos y hasta insertan código en el buscador, en el navegador, cuando las personas hacen clic en las diferentes imágenes, y realmente a analizar la conducta, sobre todo de nuestras tropas, y de todo lo que esté atado al aparato militar de Estados Unidos, que son más de 2 millones de personas en nuestras Fuerzas Armadas, más los familiares. Imagínate un soldado que se haga una fotografía en una de esas bases, y toda esta gente se dedica única y exclusivamente a poder identificar lo que hay en cada una de esas fotografías. Sí. Pueden tener mucha información de la cual nosotros no somos conscientes, como tampoco somos conscientes, y yo se lo he dicho siempre, cuando estos maravillosos aparatitos, que son hipermodernos, maravillosos, mire, yo pongo así, se abre con mis ojos, y hago esto así, se graba con mi huella dactilar, y además yo le meto hasta, ¿qué le puedo contar?, hasta cómo me llamo. ¿Dónde va a parar esa información? Es extremadamente preocupante y no nos damos cuenta que estamos vendidos a la modernidad y que gran parte de esa modernidad que es tan necesaria en estos momentos, los componentes y sobre todo esos microchips vienen de China, para sí. Todo vienen de China. Hoy ha habido una denuncia, creo que fue esta semana en el Congreso, donde estaban pidiendo que se tratara de impulsar la producción nacional para dejar de comprar todos este tipo de equipamientos y de microchips a China. Sí, es completamente necesario. De hecho, tenemos una dependencia tóxica con China y, por ejemplo, pero es increíble. Los procesadores, los microprocesadores necesarios para operar los F-35, los aviones de combate nuestros, dependen de chips que son hechos en China.
Así que ¿hasta dónde vamos a llegar en este estado de dependencia extrema? Tenemos que repatriar la cadena de suministro, como yo he planteado en varias ocasiones. Tenemos que traer todo lo que es de misión crítica de nuestra infraestructura acá a Estados Unidos, Claro. a la cuenca del Caribe para estabilizar la economía en lugares como Puerto Rico, también en México, establecer una economía para que la región se estabilice, crear empleos como una forma de combatir a los cárteles del narcotráfico. Yo a veces me pregunto, ¿a quiénes estamos contratando nosotros como especialistas? Y sobre todo, yo sé que no tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando hoy, pero cuando uno escucha, por ejemplo, que se tiene que celebrar el plan de inflación después de que el mercado ha bajado hoy 1.620 puntos, haciendo caso a la Reserva Federal y no precisamente al bombo y platillo que nos han tratado de lanzar con este paquete que es absolutamente... Yo no sé, o sea, yo me tengo que pellizcar a veces y pensar si estoy viviendo en una burbuja o en un mundo surrealista. Bueno, es que la Universidad de Pennsylvania y también la misma encuesta de Rasmussen ha determinado realmente que esto no va a hacer nada para paliar la inflación. En todo caso, es un plan para resometer lo de la energía verde, porque quieren destruir la economía de hidrocarburos y la industria petrolera en este país, y esto fue una forma también de conseguir los 86, 87 mil agentes del IRS para seguir atacando y consiguiendo más impuestos del pueblo contribuyente para subsidiar su agenda social. Mira, yo siempre he sido bastante difícil, bastante burra, para decirlo así en términos normales, para las matemáticas. Pero hay una cosa que se cae de la mata. Y la cosa que se cae de la mata es que tú no puedes seguir empeñándote y gastándote un dinero que no tienes. Tú no puedes seguir entregando trillones y trillones de dólares como si fueran churros cuando tú no lo estás recaudando y cuando tampoco lo tienes. Entonces, ¿de dónde sale finalmente ese dinero? Préstamos estudiantiles, ahora ayudemos a un montón de gente que sí, en un momento dado se necesitó, pero en otro lado no se necesita, y esas ayudas sociales populistas, socialistas, lo que están haciendo es que muchos vagos estén en el sillón de su casa afectando a empresas como la suya, pequeñas empresas, porque directamente ¿para qué van a trabajar si les está llegando el chequecito? Y esa es la realidad. La realidad, exactamente, y en los primeros 5 meses de este año, el IRS recaudó la cifra histórica de 1,8 trillones de dólares. Imagínense lo que van y a quiénes van a hacer el targeting ahora con estos 87 mil agentes del IRS. El 99% de los empleos que se crean en este país, Marian, son de la pequeña empresa. Claro. De la pequeña empresa. Claro. Con ese cuento a otro lado. ¿Okay? Los ricos y los multimillonarios tienen sus patrimonios repatriados, los tienen en países terceros, tienen sus activos en otros países y de hecho son los que fomentan la mano de obra esclava que pasa por la frontera, porque son las mismas compañías de ellos a quienes van a trabajar, y también en China la mano de obra esclava que ellos compran con los productos que fabrican allá. Entonces, realmente no tienen la base moral para plantear que son humanistas porque están en contra de la humanidad. Mira, no lo sé, pero volviendo al tema de China, porque este otro tema daría como para que hagamos un par de programitas más y podamos analizarlo aquí con calma, y estoy segura que a mucha de la gente que nos está viendo le interesaría. Pero volviendo al tema de China, yo decía, vamos a ver, si hay algo que es una realidad fuera de burbujas y de imaginarnos, es que China no es amigo de Estados Unidos, no, para nada. como Rusia tampoco es amigo de Estados Unidos. Entonces, mire, Dios los cría y ellos se juntan. Resulta que ahora se van a reunir por cuarta vez en Uzbekistán, y uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Qué van a hacer en Uzbekistán este par de pájaros? China no es amigo de Estados Unidos ni es Rusia tampoco. Y por otro lado, la administración actual de este país lamentablemente no es la mejor amiga de este país tampoco, porque las acciones van en contra de los mejores intereses de nuestra patria, de nuestro patrimonio y de los intereses nacionales. De mantener una frontera abierta donde han pasado casi 2 millones de personas, hay que plantearse realmente quién va a estar a cargo del cuidado, de la atención médica, de las necesidades de esos seres humanos, número uno. Segundo, es un problema de seguridad nacional. No sabemos quién está pasando por la frontera. Tercero, está el hecho del fentanil, que está precisamente importándose de China. De los laboratorios chinos. Está saturando nuestras calles con fentanil con el propósito de envenenar a los norteamericanos. Y no lo digo yo, lo dicen agencias con mucho aval profesional. Estamos ante una guerra no declarada, Marian, y es hora de que el gobierno se amarre bien los pantalones, se ponga los pantalones en su sitio, e enfrente la situación con la valentía y con los intereses de Estados Unidos en mente, no como están defendiendo actualmente. Pero eso es imposible cuando tú escuchas a la vicepresidenta hace 2 días, volviendo al tema del surrealismo, decir descaradamente, y yo voy a buscar el audio para que ustedes lo escuchen, decir que la frontera está cerrada.
No, en la frontera no está pasando nada. De verdad que es para pellizcarse, te lo juro, es para pellizcarse. Es surreal. Estamos en tiempos orwellianos, realmente. La actual administración está mintiendo a unos niveles nunca vistos. El señor Biden dice que hay cero inflación, lo ha dicho varias veces. Ha dicho que ha reducido el déficit comercial, mentira también. No quieren reconocer que nada de lo que hizo la administración anterior del señor Donald Trump, del presidente Donald Trump, fue efectivo, que tuvimos la mejor economía que tuvimos antes del ataque bacteriológico surgido en Wuhan, la guerra bacteriológica lanzada por China comunista. Entonces, eso nada lo quieren aceptar. Viven del cuento realmente y quieren crear un Estado poderoso, de papá Estado, donde todos los programas sociales que ellos pagan con esos intereses, con esos impuestos que le cobran al pueblo contribuyente, ese plan socialista, lo hacen precisamente con el dinero del pueblo contribuyente y con eso están comprando el voto. Con cada uno. Que hablar contigo de verdad da para muchísimos programas, pero ¿cuáles serían tus pensamientos finales con todo esto que estamos viviendo? La reunión actual del señor Putin con sus colegas tiene que ver mucho con el Siberia 2, con la línea de gasoducto Siberia 2, porque esta guerra, que no quepa la menor duda, es una guerra que tiene que ver con recursos. Realmente tenemos que nosotros como país enfrentar esta situación reforzando nuestro poderío naval y también ganándole a los chinos en la carrera espacial más importante, que es la del ciberespacio, por el 5G. El país que controle la tecnología cibernética del 5G será la primera potencia mundial y el país que tenga la mejor armada controlará cielo, mar y tierra y se convertirá en la primera potencia mundial en los próximos 10 años. Pues te quiero agradecer muchísimo, obviamente, todo lo que nos has estado comentando. Vamos a tener que mantenernos muy atentos, porque además hoy justamente la Unión Europea también le había afirmado al presidente Zelensky que si él deseaba volver a tener una Ucrania con las mismas fronteras de antes de la guerra, estarían completa y absolutamente dispuestos a apoyarlo. Y eso puede ser un punto también en contra de Vladimir Putin, que sabemos que las cosas se le han puesto muy complicadas a nivel interno en Rusia, donde fuera del miedo que puede dar decir algo para que no te suiciden o te metan en la cárcel de por vida, ha habido ya, y ahora en el día de hoy estaba leyendo que lo que empezó con 20 alcaldes y luego 85 son 119 alcaldes los que han firmado ese memorándum en el Parlamento para pedir su destitución y encausarle por traición a la patria, que eso no deja de ser una cosa memorable. Muchísimas gracias, mi querido Rafael. Y a todos ustedes decirles antes de despedirme, a ver, se han producido muchas llamadas en el canal, no solamente a mi programa, sino a otros programas de que desgraciadamente hay en muchas ocasiones no se puede ver, cortan la señal o se corta la señal. Yo quisiera pensar realmente que esto no se trata de un acto de censura en un país como Estados Unidos, donde se debe respetar la libertad de expresión y donde además, desgraciadamente, otros medios liberales pues no ponen encima de la mesa los temas que quizá nosotros ponemos en la mesa para que usted sea el que decida. Dicho todo esto, si usted está sufriendo esas interrupciones, yo le quiero agradecer mucho que se dirija a sus compañías de cable y haga esa reclamación. Sé que nos están llamando a nosotros y yo se lo agradezco infinitamente, pero tiene que llamar a su compañía de cable, a Comcast, DirecTV, a las compañías de cable para notificarlo. Dicho esto, aprovecho para agradecerles que ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por usted. Así que por usted les he hecho este comentario. Muchas gracias por habernos acompañado. En nombre de todos los